Hola amigos, es un gusto saludarlos. Gracias por permitirme acompañarte unos minutitos en tu día a día, reflexionando y meditando juntos en la palabra de Dios. En esta cita diaria, reavivados por su palabra, donde cada día reflexionamos en un capítulo de la Biblia. Hoy nos detenemos en el capítulo 9 del libro de Levítico, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reflexionar en tu palabra. Queremos hacerlo en tu nombre y que el mismo Espíritu que guió a los escritores nos guíe a nosotros para entender y también para aplicar este mensaje a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos mencionado, el libro de Levítico es un libro de ceremonias, de rituales, de cultos, de sacrificios. Levítico es de Levita. Levita era el responsable de llevar adelante el ministerio. Pero Levítico también significa y Dios habló, y lo que habló Dios, lo que Dios llamó. Porque el mensaje de este libro es un mensaje más que cualquier otro libro que proviene de Dios. Hay muchas citas en el Nuevo Testamento que citan al libro de Levítico. Ustedes saben que Pedro nos explica que la escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que en un vocabulario humano nos colocaron o nos transmiten un mensaje que se origina en el corazón de Dios. Pero en Levítico hay muchas expresiones, y el Señor dijo, y el Señor me habló, y te digo lo que el Señor me dijo. Así como que el resumen del contenido está destacando la eficacia del mensaje y el significado del mismo. Vamos a este capítulo 9 donde Aarón y sus hijos van a iniciar su ministerio sacerdotal. Leamos algunos pasajes. Al octavo día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo: toma de la vacada un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Ya hemos dicho, pero bien vale la pena reiterar en función de algunos amigos que tal vez están sintonizando la TV, la radio o llegando a internet por primera vez en nuestro programa. El ritual, el sacrificio de esos animales que injustamente morían era para ilustrar el sacrificio de alguien que también sufrió una muerte injusta. No había maldad, nada, no había pecado en su vida, vino a morir en lugar de otro. Así que todos esos sacrificios representaban a Cristo, el ritual, los muebles, el santuario. Y entre las características mencionadas dice que tiene que ser sin defecto, porque Cristo es la ofrenda sin defecto, es la ofrenda perfecta, y ese sacrificio representaba a la ofrenda sin defecto. ¿Qué sería una ofrenda con defecto? Al lastimado, enfermo. En el caso de Jesucristo sería una vida con pecado, pero Jesucristo no tuvo pecado, así que fue una vida sin defecto, sin mancha. Fue una vida propia porque Dios es el autor de la vida. Si nosotros continuamos leyendo, dice el versículo 6, entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová. Otra vez, ¿no? Siempre haciendo referencia a lo que Dios dijo, a lo que Dios mandó. Y a Moisés, cada vez que hizo eso, le fue bien. Cuando no hizo lo que Dios le mandó, tuvo sus problemas. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros, cuando hacemos lo que Dios nos manda o cuando no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedle, y la gloria de Jehová se ha manifestado. Después dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio de expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Y acá hay una pequeña diferencia que Hebreos después la va a destacar como una gran diferencia, porque el sacerdote, aquí en Levítico,
tenía que ofrecer primero una ofrenda de reconciliación por su pecado, porque él era humano y porque tenía un tiempo limitado de vida y de sacerdocio. Por eso cuando Pablo escribe a los hebreos dice que los sacerdotes tenían que entrar primero por resolver su problema. Y estaban limitados en el tiempo porque su vida estaba limitada y su sacerdocio estaba limitado. Pero en contraste con esto, el sacerdote a quien ellos representan no tenía que llevar ofrenda por sus pecados porque no había pecado, y tampoco estaba limitado ni en el tiempo ni en el espacio porque era Dios eterno y trascendente. Por eso Pablo dice que tenemos un mejor sumo sacerdote, el que puede interceder por nosotros permanentemente. En el versículo 15 podemos leer lo siguiente: presentó también la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrío que está para la expiación del pueblo, lo degolló, lo ofreció por el pecado, etc. Ofreció el holocausto, lo hizo según el rito, presentó a sí mismo la oblación. Así que primero lo hacía por sí mismo y después presentaba el sacrificio en favor del pueblo. El sacerdote, el ministro, necesitaba ser perdonado, reconciliado, purificado y transformado. Y entonces se constituía en un puente que acercaba a los otros a Dios. Y ese es el papel del sacerdote. Hace un puente para acercarnos a Dios. No hay valor ni virtud en el sacerdote fuera la de llevarnos a Dios. Es Dios el que produce la salvación. Por eso Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, el Dios hecho hombre, eso es lo que significa Jesucristo, ¿no? El Dios hecho hombre es el puente que une el cielo con la tierra y es el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí hay un asunto trascendente que yo quisiera detenerme y es el siguiente. La salvación no es lo que hacemos, sino es el resultado de lo que creemos. Por eso esos sacrificios llevaban a las personas a reconocer. ¿Qué tenían que reconocer? Tenían que reconocer la indicación de Dios, tenían que reconocer su vida pecaminosa, tenían que reconocer que sus pecados estaban ocasionando la muerte inocente de aquello que representaba la muerte del inocente de Dios, como es Cristo nuestro Señor. Tenían que presentarse con arrepentimiento. Y es en esa actitud donde el poder de Dios se manifiesta. Por eso a través de Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todos, del judío, del gentil, para todo aquel que cree. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Así que el punto central aquí es que necesitamos del sacrificio para ser salvos. Yo no puedo salvarme por mis propios medios. No hay manera de salvarnos por nuestros propios medios, ni por nuestros recursos, ni por nuestros estudios, ni por nuestras aparentes buenas obras, ni por nuestros títulos. La salvación es solo por gracia, la salvación es solo por fe, recibida en el corazón. La salvación es por el sacrificio de Cristo. Este ritual apuntaba a mostrar exactamente eso, lo que ocurre con la salvación que Dios nos ofrece. Hacia el final del capítulo nosotros leemos lo siguiente. Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y después entró Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se manifestó a todo el pueblo. Salió luego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros.
Miren la consecuencia, cuando nosotros confesamos arrepentidos, cuando aceptamos el sacrificio hecho en nuestro favor, la consecuencia es la alabanza, la adoración y el servicio. La alabanza, la adoración a Dios y el servicio a Dios y a los demás es la consecuencia de una vida transformada, alcanzada por la gracia y por aquel sacrificio de Jesús. Así como el sacerdote untaba la sangre y untaba el altar y derramaba la sangre, en la sangre de Jesús hay poder para purificar nuestra vida y transformar nuestra existencia. No porque haya algo milagroso en esos glóbulos rojos, sino porque hay esa sangre inocente derramada al precio de su vida, se compró nuestro rescate de eternidad. Con este sentimiento así de reconocimiento, pero también de compromiso, vamos a orar. Señor, miramos estos sacrificios que apuntaban al sacrificio de Jesús y reconocemos que fueron hechos por nosotros. Jesús ocupó nuestro lugar. A diferencia de Aarón, de sus hijos, que intercedían primero por ellos mismos, que actuaban primero por ellos mismos y después por el pueblo, Jesucristo como nuestra ofrenda, pero también como nuestro sacerdote, se ofreció y ofrece sus méritos y su sacrificio en nuestro favor. Ayúdanos a aferrarnos de tu sangre, de tu gracia, de tu poder. Si hay alguien en este momento que está luchando, que pueda ser un vencedor. Si hay alguien que te ha pedido alguna situación especial de familia, de salud, de trabajo, que tú puedas poner tu mano. Pero también, Señor, pon tu mano en nuestro corazón pecaminoso para que sea puro. Pon tu mano en nuestra conciencia culpable para que tengamos paz. Pon tu mano en nuestra vida débil para que seamos fuertes. Pon tu mano en nuestra vida lastimada para que seamos restaurados. Te pido, te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu compañía de este día y de todos los días. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por su palabra.